A la Colonia, donde tu salud es lo primero. Bueno, ahí está el pueblo brasileiro en las calles. Las más grandes manifestaciones que se recuerden se han producido en los últimos días. Y tenemos para este segmento a la señora Adriana Sabino, quien regresa al programa. Obrigado. Boa noite. Tenemos a Carlos Barbieri, presidente del Brasil Club de la Florida. Muchas gracias, señor Barbieri. Y vía Skype desde Brasilia, la capital de esa gran nación sudamericana, el doctor Fernando Tiburcio, quien es abogado y defensor de derechos humanos. Señor Tiburcio, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Cuéntenos qué está pasando en el día de hoy luego de todas estas manifestaciones, de todas estas protestas. Y la pregunta es, ¿está el gobierno de Dilma Rousseff al borde de caer y Lula da Silva está al borde de entrar a la cárcel, como están diciendo los comentaristas internacionales? Buenas noches. Buenas noches. Mira, las manifestaciones de ayer fueron muy emblemáticas. Para que se tenga una idea, los organizadores estiman que pudo haber casi como 7 millones de personas en las calles. La policía militar estima ese número en 3,4 millones, pero de cualquier forma fueron las mayores manifestaciones políticas de la historia de Brasil. São Paulo tuvo 1,4 milhão de pessoas nas calles. Foi número de pessoas maior do que o movimento por las eleições diretas do ano 1984, que foi momento marcante já do início do final da ditadura de Brasil. De Brasil. Ahora, doctor, usted como abogado, doctor Tiburcio, ¿está la presidenta al borde de un impeachment, como se llama acá, de un residenciamiento, de un instrumento jurídico que la haga salir de la presidencia? Mira, exatamente por esse número elevadíssimo de pessoas que acudiram às manifestações de ayer, o impeachment, como há fundamentos jurídicos bastante fuertes para o impeachment. O grande problema é que se trata de juízo eminentemente político. E essas condições não existiam de uma maneira muito forte hasta o dia de ayer. Com as manifestações de ayer e o apoio popular muito grande, essas condições políticas cambiaram bastante. Para que você tenha ideia, o presidente da Câmara de Deputados, a quem cabe levar o processo, conduzir o processo de impeachment, já marcou para o próximo viernes para retomar o tema. Então, diria que a presidente, o risco de que a presidente sofra impedimento, impeachment, é hoje bastante elevado. Elevado. Está em calma, não há violência hasta agora. Não há. As manifestações transcorreram pacificamente. O próprio governo elogiou a forma. El comportamiento. Doctor Tiburcio, muchas gracias por estos minutos y nos mantenemos en contacto. Vamos a seguir durante toda esta semana con el tema de Brasil. Muchas gracias, obrigado. Gracias. Buenas noches. Bueno, Adriana Sabino y Carlos Barbieri, según lo que acabamos de escuchar del doctor Tiburcio, estamos al borde de un impeachment el próximo viernes. Sí. De Dilma Rousseff, sí. Por esa manifestación. Sí, la manifestación fue histórica, la mayor de Brasil, la más grande de Brasil de la historia, y eso presiona a los políticos ahora. Eso evidentemente tiene una consecuencia. Y vamos a mirar la consecuencia ahora, este mismo miércoles, cuando el Supremo Tribunal va a considerar el rito del impeachment. Si todo pasa bien, si aprueban lo que estaba decidido, hicieron recursos el año pasado, el presidente Cunha, el presidente del Congreso, puede inmediatamente empezar el proceso el jueves. El jueves. Antes de escuchar al doctor Carlos Barbieri,
Vamos a escuchar lo que dice Dilma Rousseff, la presidenta, dice que no se va, que no renuncia. La renuncia es un acto voluntario. Los que quieren que renuncie primero deben reconocer que no hay absolutamente ninguna base real para pedir que me vaya de mi puesto. Por lo tanto, por cualquier interés político o cualesquieran que sean las razones, no hay ninguna posibilidad de que vaya a renunciar o abandonar mi cargo. No dejaré mis funciones sin que exista una razón contundente que lo justifique. Razón contundente que lo justifique. ¿Qué quiere decir eso, señor Barbieri? Bueno, quiere decir que dice ella... que no renuncia. Yo no creo que renuncie, de ninguna manera. No, Dilma es una guerrillera, ha sido guerrillera y sigue siendo. Es una persona con mucho carácter y no va a salir. Por lo menos va a salir por su cuenta. Dicen que ella ya está lista para salir, no va a salir, por cuenta de ella, por lo menos. Lo que pasa es que Dilma ya no gobierna. No empezó a gobernar todavía en su segundo mandato. El gobierno está a deriva hace como más de año y 2 meses, casi 3 meses, y el país está se perjudicando con eso. O sea, y las fuerzas políticas, como bien dijo el analista allá de Brasil, ahora se empiezan a moverse después de la marcha. Gran manifestación del domingo, que dicen los organizadores fue de más de 6 millones de personas. Se habla de 7, no se había visto que yo recuerde, no recuerdo ni en Europa ni en el mundo una manifestación así. Y muy dispersa, o sea, no es solamente São Paulo, son 420 ciudades de Brasil que se manifestaron de manera contundente. En Río de Janeiro, más de 1 millón de personas. El juez Sergio Mora se ha convertido en una figura importantísima en Brasil. Sí, sin duda. Es una persona que se convirtió pasó a ser un héroe nacional por la presión que se hace contra él. ¿Cómo queda la estructura económica y financiera de Brasil? O sea, ante esto es evidentemente inestabilidad política. O sea, un gobierno que no, como dice usted, que no gobierna. Hay una situación totalmente irregular. ¿Cómo se refleja esto en los negocios? ¿Cómo se refleja esto en la actividad económica? En la misma existencia de Petrobras y de Odebrecht. El país está paralizado. 100.000 tiendas cerraron en todo el país. 25.000 revendas de autos cerraron. El país está completamente parado. Hay que se resolver algo. Hay solo 3 opciones ahora. ¿Cuáles son? La renuncia, ella no va a hacerlo. El Tribunal Electoral casar la chapa eleitoral de Dilma e Temer, mas isso só ocorreria em setembro. E o impeachment. E Ahora, si hay un impeachment, se inicia el juicio contra el presidente, contra la presidenta. Sería el vicepresidente, pero el vicepresidente tampoco puede coger. Y si el vicepresidente no es el presidente del Senado, que también tiene problemas. No, el vicepresidente puede sí escoger, sí, claro, no hay nada ahora el vicepresidente contra no él. Tiene problemas. Solo si es juzgado en el Tribunal Electoral. Ahí sí salen los dos, mas si hay un impeachment, no. Temer asume. Pero Temer no es lo mismo. No es el mismo gobierno. Temer es gobierno, pero el domingo, el sábado, esa es otra cosa importante el fin de semana, y Brasil tiene cosas importantes todos los días ahora, el partido de Temer decidió que va a salir del gobierno en 30 días. O sea, ya anunció que va a salir. Porque para explicar a los televidentes, era una coalición de otros partidos que apoyó a Dilma, y por eso negociaron la vicepresidencia. Exactamente. Exacto. Y el PMDB es el partido que da la sustentación a Dilma más todavía que el propio PT. Entonces, si el PMDB sale, hoy día salió, por ejemplo, el director de Santa Catarina. La gente siente el clamor de la calle. Como usted ha dicho que las cosas están cambiando por hora en Brasil, ustedes tienen que seguir viniendo al programa porque esto está cambiando todos los días. Hay una novedad ahora. Por la tarde, la juíza que iba a juzgar el problema de Lula pasó todo para el juez Moro. Y ahora la última. Entonces ahora Lula está en las manos de Moro, imagínense, el gran héroe de las manifestaciones. Más la ultimísima noticia de ahora es que Lula va a ser ministro. Y ahí evita Moro tiene foro privilegiado, inmunidad. Y se va a Brasil. Probablemente mañana tenemos un nuevo ministro. Nuevo ministro. Sí. ¿Y usted está contenta con todo esto que está pasando? Oh, my God. Obrigado. Gracias por venir. Boa noite. Cuando regresemos...